Bien, bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio el día de hoy a este webinar que tenemos para ustedes de la mano de nuestro amigo José de la Trinidad Segovia. José es ingeniero aeronáutico y bueno, es un especialista en estos temas. Por ende, va a suministrarnos una introducción, porque bueno, esto es todo un mundo, ¿no? Entonces vamos a tener una introducción a este mundo de lo que es gemelos digitales, la IA y el Big Data como motor predictivo de la industria 5.0. Entonces, bueno, esta sesión está siendo grabada, por allí se les comparte por el canal de YouTube, ya les comunicamos cuando se les comparta. Y bueno, nada, los dejo con José, como ustedes ya saben, bueno, de manera inicial les apagamos sus micros, pero bueno, ya al final de la sesión, que José nos vaya explicando todos estos puntos y estos elementos que trae para nosotros el día de hoy, les estaremos abriendo un pequeño espacio para algunas consultas, algunas preguntas que tengan por allí. Entonces, nada, pues bienvenido y adelante, José. Ok, gracias Norky. Bueno, buenas noches a todos. De verdad, un placer para mí. Gracias, Jaime, por la oportunidad de estar compartiendo un poquito de este importante tema, interesante además, que tiene que ver con los gemelos digitales, la IA y el Big Data. Bueno, mi nombre es José Segovia, soy ingeniero aeronáutico y bueno, tengo ya más de 5 años formándome como analista de data, Big Data Analysis y bueno, el tema de la IA y el Machine Learning ha sido importante dentro de esta formación. Norky, porfa, si puedes compartir el enlace del Menti mientras tanto y si me confirman con manita arriba que todos pueden ver la pantalla. Sí, la pantalla Buenas, se está viendo. Ah, Ujú. ok, Ya, buenas, buenísimo. sí, puedo Entonces, ver la pantalla. ok, bien. Bueno, porfa, si pueden compartir el Menti, Norky, ahorita van a sí, ingresar a una dirección electrónica Gracias. ya allí se va a los acabo de tener con, compartir en el chat está en el chat, ya les compartí un enlace del Menti. Vayan ingresando. ok, Confírmenos vale, cuando ya hayan ingresado. ok, Ah, una que tenía perfecto. ahorita así. Ok, bueno, tienen una dirección electrónica de un Menti, van a ver, van a ingresar a esta pantalla. Vamos a hacer un breve test de 7 preguntas, va a ser bastante corto, para ver qué tanto manejamos estos términos, ¿verdad? Y así poder empezar con buen pie. Entonces, a medida que se vayan conectando, más o menos les voy a ir hablando de qué vamos a ver durante esta sesión. Es bastante corta, la idea es que se lleven una breboca de lo potente que es el tema de los gemelos digitales, el análisis de datos, el mantenimiento predictivo y prospectivo, cómo ha evolucionado este tema en la gestión de activos. Hay una ISO por ahí también que gobierna eso. Y bueno, vamos a ver en primer lugar algunos conceptos de qué es la IA, qué es el Big Data, qué es el Machine Learning, cómo se combinan estos 3 conceptos para posteriormente entrar pues en lo que es el gemelo digital. Entonces, bueno, si ya tienen acceso al Menti, bueno, y los que no puedan acceder para no retardar, vamos a ir viendo las preguntas, ¿no? Tenemos en primer lugar cuál es la definición ontológica más precisa de un gemelo digital. Tenemos tres opciones de respuesta. Una maqueta 3D estática para visualización de activos, una réplica virtual adaptativa y dinámica que refleja estados físicos en tiempo real o un software de diseño CAD utilizado exclusivamente para la fase de construcción. Entonces, bueno, pueden ir respondiendo. Creo que si es primera vez que usan Menti, a lo mejor es posible que lo haga, que se registren con el correo de Google, pero bueno, básicamente es súper fácil, ¿no? Tenemos una sola respuesta. Como te digo, si no pueden acceder muy bien, no lo vamos a dilatar tanto. La idea es que o lo pueden responder por la sala, cuál es la pregunta que creen correcta, la A, la B o la C, en el caso de Ya, que de no hecho, puedan pueden acceder. contestarlas de una vez acá en el chat. Sí, fíjense que Exactamente. tendríamos A, B y C. B ¿Cuál y creen C. ustedes que es La respuesta la correcta, respuesta exactamente. correcta? A ver.
Para que nos iban diciendo, ¿viste? Por acá sí se animan. Mira, Amanda dice la Ah, B, Isabel la B, ah, Yuraima la A, María la B, Jessica ok. dice que ya ingresó su respuesta, entonces la que está acá, que es Es la La única. B, por ahí va ganando la B. Exactamente, va ganando la B. Muy bien. Bueno, sí tienen razón, es una réplica virtual adaptativa y dinámica que refleja estados físicos en tiempo real. Muy bien, vamos con la segunda pregunta que tiene que ver en la evolución del mantenimiento industrial, ¿qué caracteriza el mantenimiento prescriptivo? Aquí tenemos que es la reparación de equipos únicamente tras una falla catastrófica, el reemplazo ciego de componentes basado en cronogramas estáticos y el autodiagnóstico con telemetría en tiempo real que prescribe ajustes autónomos. Ok, vamos a verla y ver con calma. Dice, en la evolución del mantenimiento industrial, ¿qué caracteriza el mantenimiento prescriptivo? A ver, ¿cuál creen ustedes? La reparación de equipos únicamente tras fallas catastróficas, que es la A. La B, el reemplazo ciego de componentes basado en cronogramas estáticos. O la opción C, que sería el autodiagnóstico con telemetría en tiempo real que prescribe ajustes autónomos. Bueno, por acá ya empezaron a contestar y nos van mencionando la C y por allí en banda se fueron con la A C. 6. Ajá. Perfecto. Estamos de acuerdo, tienen razón. Vamos a la tercera pregunta que tiene que ver dentro de la arquitectura del AIDT, son las abreviaturas en inglés de gemelo digital de inteligencia artificial. ¿Cuál es el rol de la capa MMAL, que es la capa de multimodelo, o sea, la capa de inteligencia artificial multimodelo o multiagéntica? Entonces tenemos que es la A es la interfaz física que digitaliza vibración termodinámica, es el motor cognitivo que orquesta un ensamble de inteligencias artificiales especializadas o la gestión y limpieza del ruido del flujo de Big Data. Entonces, ¿cuál creen ustedes? ¿Que es la A, la B o la C? Perfecto, la Sí, B. están Pónganme comentando por por allí. aquí. Ajá, está la B. Emily, Jessica, Miguel, muy bien. La B va ganando. Perfecto. Es una orquestación de varias inteligencias artificiales que dependiendo del tipo de modelo y el activo, cada una va entonces a interactuar. Muy bien. Vamos con la 4, que es ¿qué herramienta matemática se utiliza para limpiar el ruido estocástico? Lo vamos a ver. Y sincronizar la realidad física con la virtual. Tenemos la regresión lineal simple, el filtro de Kalman extendido o árboles de decisión de tipo random forest. Una pregunta un poco compleja, muy técnica, pero esto se basa porque la primera capa del gemelo digital es la capa de los sensores y generalmente los datos que son adquiridos tienen mucho ruido estocástico, bien sea por vibraciones, bien sea por sobretemperatura, por un montón de interferencia electromagnética y bueno, estamos muy bien. El filtro de Kalman extendido, la respuesta B. Ok, nos quedan tres preguntitas. La siguiente es, ¿para qué sirve la IA informada por la física o por sus siglas en inglés PIML? Para generar gráficas 3D más realistas en menos tiempo, para evitar que la IA alucine soluciones físicamente imposibles integrando leyes naturales en su algoritmo, o para procesar datos en la nube sin necesidad de sensores en el borde. Entonces cae de fácil en la misma respuesta. Es la respuesta B. Vamos con la pregunta 6, ¿qué es la IA humilde o Humble AI en infraestructuras críticas? Entonces, una IA que opera con baja potencia de cómputo, un protocolo que aborta el control autónomo al detectar datos desconocidos o fuera de distribución y vuelve a parámetros de seguridad o un sistema que reemplaza totalmente la intervención humana en reactores nucleares. Entonces, bueno, y por aquí digo la Jessica, Isabel la A, creo que Miguel la B, Amanda la A. Bueno, hay una discrepancia entre la A y la B. ¿Y quién más? ¿Quién da más? Par de personas más. Entonces, básicamente la I humilde es un protocolo, o sea,
es cuando la IA se da cuenta que no puede resolver el problema y aborta el control autónomo y degrada el activo a un modo seguro hasta que un humano intervenga. Y finalmente, en metrología reconstructiva, ¿cuál es la ventaja del 3D Gaussian Splatting o 3DGS? Un concepto que vamos a ver hoy. Permite crear un gemelo digital denso y texturizado en menos de 15 minutos desde un video 2D. Requiere escáneres láser milimétricos de altísimo costo o solo funciona con modelos teóricos sin conexión a la realidad física. Y bueno, están contestando la A. Está ganando. Y bueno, sí, en realidad es la A. Entonces, bueno, muy bien, perfecto, muchas gracias, de verdad, sí, creo que tienen algo de conocimiento bastante importante con respecto a este tema. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Este webinar está basado en lo que tiene que ver con las operaciones de mantenimiento de activos y tenemos que en el pasado nos enfocamos mucho en el mantenimiento correctivo o reactivo cuando ya la falla ocurría. Entonces, básicamente lo que hacíamos era un mantenimiento forense, una autopsia del equipo. Y esto traía como consecuencia tiempos de inactividad que, por supuesto, eran bastante impactantes en la rentabilidad. O sea, el activo duraba bastante tiempo considerado en stop y esto, por supuesto, es tiempo y dinero. Este mantenimiento se sigue haciendo en algunos lugares y empresas donde el presupuesto no es muy elevado. En el caso de Venezuela, muchas empresas recientemente, en el reciente pasado, lo siguen utilizando por motivos de, bueno, de la crisis económica, el supuesto bloqueo y muchas otras cosas. Y bueno, vamos o hacemos lo que se denomina run to failure. Le damos hasta que el activo dé. Pero eso es contraproducente. Luego pasamos a una transición con el mantenimiento preventivo, el cual se rige en un cronograma estático y en un reemplazo ciego a lo que tiene que ver con calendario y horario. Pero nos hemos dado cuenta que muchos de los componentes pasan a retiro cuando se cumple un tiempo exclusivo de horas o meses o años y todavía nos damos cuenta que el activo puede dar un poco más. Y entonces, ¿dónde pasamos a lo que se refiere al mantenimiento prescriptivo? Muy característico de la industria 5.0, donde el Internet de las Cosas a través de la telemetría y la inclusión de sensores en los activos que permiten un ajuste dinámico y autodiagnóstico, permiten predecir patrones y su impacto es una resiliencia operativa autónoma. En este caso, no queremos saber cuándo el activo va a fallar o la pieza o el componente, sino de qué forma va a fallar exactamente, que prediga cuál es la falla y si se puede autosanar, en este caso es mejor. ¿Sí? Si yo sé que el rodamiento va a fallar a las 200 horas, pero cuál va a ser el modo de falla, si es por degradación, si es por falta de lubricación, si es por algún aspecto tribológico. ¿Ok? Entonces, bueno. Y entramos entonces en tres conceptos importantes que básicamente son los que dominan este concepto del gemelo digital, que tiene que ver con la inteligencia artificial, el Big Data y el Machine Learning. Vamos a empezar primero por el Big Data, que es el análisis de grandes cantidades de datos, múltiples toneladas de datos que se toman en milisegundos, sobre todo cuando utilizamos sensores. El Internet de las Cosas. Se tomamos datos de temperatura, de presión, de velocidad, de RPM, de aceleraciones, y todos esos datos se almacenan en la nube, se almacenan generalmente en la nube, y son muchísimos datos que en algunos casos son difíciles de analizar, o en el pasado reciente eran difíciles de analizar, cosa que con la inteligencia artificial y el machine learning nos ha adelantado, nos ha permitido poder analizarlo de una forma más fácil. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, básicamente lo que nos referimos es a la combinación de hardware y software para hacer tareas que comúnmente hacemos los humanos. Pero los humanos tenemos una característica importante que es la inteligencia. Y la inteligencia es mucho más que aprender. Hablamos de creatividad, hablamos de autoconciencia y hablamos de aprendizaje. A pesar de que los modelos de inteligencia artificial componen canciones, hacen imágenes, un montón de cosas, todavía hay muchas divergencias con respecto a si son creativos.
La autoconciencia todavía también es algo de Terminator y la Skynet, pero el aprendizaje es algo que sí las máquinas pueden realizar autónomamente. Y ahí es donde vamos al concepto de lo que se llama Machine Learning o aprendizaje. Pero ¿cómo aprenden estas máquinas? Pues no lo vamos a decir máquinas, vamos a decir estos algoritmos o estos modelos. ¿Cómo aprenden? Ellos aprenden en base a tres tipos de aprendizaje. El aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado es porque entrenamos el modelo o el algoritmo con un conjunto de datos que están etiquetados. Cuando hablamos de etiquetados, es que ya tenemos el valor cierto del dato. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos en una sala, tenemos 100 fotografías y tenemos 20 fotografías de Norqui. Norqui me está escuchando. Entonces, cuando el algoritmo ve la foto de Norqui, automáticamente la reconoce y la caracteriza. Pero cuando ve una foto que no es de Norqui, la estudia, pero sabe que no es. Entonces, el modelo está aprendiendo porque yo le estoy dando por refuerzo el valor cierto del dato. ¿Sí? Sí se entiende este concepto, ¿verdad? Si lo entiende, por favor, la manita arriba. No sé si se está escuchando. Así se entiende. Perfecto. Muy bien. Cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, es cuando dejamos que el modelo, una vez que se le dan los datos de entrenamiento, él aprenda por sí solo y busque diferencias, busque semejanzas, trate de autocomprender el entorno de datos que tiene de entrenamiento. Este modelo es característico del malvado algoritmo de las redes sociales, en la cual, si yo le doy me gusta a una publicación o algo característico, el modelo entonces va haciendo congruencias o consolidaciones de lo que a mí me gusta. Pero como yo tengo varias personas en mi red, el modelo va a tratar de buscar puntos de semejanza entre las otras personas que les gustan otras cosas diferentes. Y entonces trata de hacer similitudes o hacer puntos intermedios entre lo que me gusta a mí, lo que le gusta a Meli, o lo que le gusta a José Alejandro, aquí en la sala. Y entonces, básicamente, el modelo va aprendiendo por sí mismo. Y cuando hablamos del aprendizaje por refuerzo, es porque el modelo trabaja con lo que se llama la recompensa. Es decir, se ve mucho en lo que son la teoría de juegos. Si yo estoy jugando ajedrez con la computadora, automáticamente cuando yo le gano, y para la segunda vez, él trata de darle prioridad a otros movimientos o usar probabilidades para tratar de usar otro tipo de movimientos para poder ganar. Cuando me gana, entonces la recompensa del modelo es que me ganó. Entonces, cuando juega con otra persona, trata en primer lugar de usar esas mismas probabilidades de movimiento y después, dependiendo cómo esta persona juegue, él se va reconfigurando. Entonces, ya sabiendo todo esto, podemos decir a ciencia cierta que los modelos de matemáticos de inteligencia artificial aprenden. Y por eso el concepto de machine learning. O sea, las máquinas sí aprenden. ¿Ok? Estamos claros. Ok, entonces como dijimos, el aprendizaje supervisado se usa bastante en lo que es clasificación de fallas. Cuando hablamos del aprendizaje no supervisado es para detección de anomalías. Y cuando hablamos de aprendizaje por refuerzo se usa mucho en lo que tiene que ver con control automático. Entonces, por lo menos en el primer caso, en el aprendizaje supervisado, pues el sistema ve miles de ejemplos y etiquetados por un experto para aprender a clasificar si una vibración es normal o una falla conocida. Un ejemplo muy común de este aprendizaje supervisado es el bendito CAPTCHA que a veces nos sale por ahí cuando nos metemos en una página. No sé si les ha pasado. Entonces nos manda a etiquetar una moto, un carro, una persona o hacer algo en la computadora. Básicamente, de gratis estamos entrenando algún modelo que va a reconocer imagen y va a ser utilizado para un sistema de conducción autónoma y simplemente creemos que es una prueba de seguridad de la página. Estamos entrenando un modelo de aprendizaje supervisado. En el aprendizaje no supervisado, bueno, en este caso la máquina observa datos crudos y detecta lecturas raras o inéditas por sí solas, sin etiquetas previas. Y en el aprendizaje por refuerzo podemos decir que un agente prueba pequeños ajustes de control en un activo a ver si reduce la vibración o recibe una recompensa y un humano aprueba o no la estrategia. Y bueno, dependiendo del modelo también o del tipo, hay muchísimos.
algoritmos. Entonces, tenemos los más típicos, son regresiones lineales, regresiones exponenciales, regresiones logísticas, regresiones polinómicas, tenemos clusterización, tenemos árboles de decisión. Entonces, no existe un modelo universal. La arquitectura matemática correcta se adapta pues, al problema y por eso evita defectos y minimiza, en este caso, huellas de carbono, etc. Si yo quiero de repente determinar rugosidad superficial porque estoy maquinando un componente con un sistema de inteligencia artificial que haga mecanizado autónomo, entonces si yo quiero tener inmunidad sobre el sobreajuste frente a relaciones de fricción no lineales, uso el modelo de Randolph Forest, que son de árboles de decisión. Pero si quiero de repente capturar la inercia termodinámica y pico de carga inducida, puedo usar otro modelo como el XGBoost o cualquier otro. Si quiero de repente solamente comparar datos y ver cuál es su relación, a lo mejor uso una regresión lineal, o una regresión logística o una regresión logarítmica. Y se preguntarán, bueno, pero ¿por qué si en las fábricas modernas las máquinas son tan precisas? ¿Cómo el modelo aprende si con datos etiquetados si prácticamente las fallas son mínimas? Bueno, en este caso se usa lo que se denomina la arquitectura maestro-estudiante. Es decir, yo etiqueto una poca cantidad de imágenes, por ejemplo, un ejemplo muy conocido es, se etiquetaron 150.000 fotos que tenían defectos, perdón, se utilizaron 150.000 fotogramas de imágenes de soldadura y solamente se etiquetó el 1%, 1.400 y algo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se entrenó un modelo costoso de alta capacidad de cómputo con estas poquitas etiquetas y el modelo a través de aprendizaje no supervisado matemáticamente detectó microfracturas, microgrietas y microdefectos. Este aprendizaje de este modelo profesor o modelo maestro fue transmitido, o sea, se usó para entrenar un modelo más pequeño que iba entonces a la máquina como tal, que era la que iba a clasificar si la soldadura tenía defecto o no. Entonces, como podemos ver entonces que un modelo potente, altamente costoso, puede entrenar modelos más pequeños que pueden ser utilizados para otras aplicaciones. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar a lo que es el gemelo digital. Que tenemos que quitarnos el concepto que es una maqueta 3D estática, ¿verdad? Primero, hay un concepto importante que tenemos que tener claro, que es el entorno de datos común, por sus siglas en inglés CDE. Generalmente en una planta industrial, antiguamente, los datos estaban aislados. Yo pueda tener sensores de temperatura, de presión, de vibración, acelerómetros, flujo de combustible, presiones de aceite, pero todos esos datos estaban aislados, ¿no? Cuando hablamos de entorno de datos común, es porque todos estos datos son recogidos por un dispositivo, una tarjeta, que permite contener todos los datos del entorno, en este caso del activo, en un mismo lugar. Eso es lo que llamamos entorno de datos. Entonces, el gemelo digital cognitivo es una réplica virtual adaptativa que permite una monitorización del activo en tiempo real. Y podemos entonces con esos datos hacer simulación predictiva continua. El gemelo digital moderno destruye los sistemas heredados, fragmentados, unificando algo importantísimo que es la telemetría, porque utiliza sensores que tienen Internet de las cosas, o sea, están interconectados con algoritmos prescriptivos que son estos modelos de inteligencia. Entonces, un gemelo digital tiene capas. Específicamente tiene 4 capas. Tenemos una primera capa que es la SDAL, que es Sensor Data Acquisition Layer, que es básicamente la capa donde están los sensores. Es decir, es la interfaz física que tiene el activo. Se tiene sensores de vibración, sensores de velocidad, sensores de temperatura, presión de aceite. Vamos a ver acá un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, este motor aeronáutico, ¿verdad? Que tiene diferentes sensores. Tiene un sensor de velocidad de la turbina de baja, tiene un sensor de velocidad en RPM de la turbina de alta, tiene un sensor de temperatura de los gases de escape, tiene un sensor de vibración de la turbina de alta, tiene un sensor de vibración
en el compresor de la tapa de alta, tiene un sensor de temperatura de aceite, tiene un sensor de presión de aceite, un sensor de flujo de combustible, un sensor de la potencia eléctrica del generador y un sensor del del aire de sangrado. Como ven, tenemos prácticamente unos casi 12 sensores importantes en el motor y esos sensores están conectados todos a una tarjeta, que es la que va a captar todos los datos en un entorno de datos común, tal cual como se los expliqué hace rato, ¿sí? Entonces, esta constituye la primera capa, es la capa de adquisición sensorial. Después, estos datos pasan a una segunda capa, que es la capa de gestión de datos, pero antes de pasar es importante que tengamos claro que estos datos tienen mucho ruido estocástico. Entonces, ese ruido estocástico tiene que ser filtrado. Yo no puedo pasar esos datos así crudos a la capa siguiente, que ya la vamos a nombrar, porque entonces le estaría metiendo basura y ruido al modelo. Y los datos que generaría o analizaría no serían los más adecuados. Entonces, básicamente, en la capa de gestión de datos, voy a adelantar un momentico, tiene un algoritmo matemático que se denomina el filtro de Kalman extendido. Es un algoritmo computacional matemático que lo que hace es, imagínense que tenemos unos audífonos súper caros que tienen un sistema de reducción de ruido de alta fidelidad. Es decir, yo voy por un aeropuerto y tengo mis audífonos y básicamente los audífonos lo que hacen es una onda contraria al ruido que me está ingresando y solamente me permiten aislar lo que yo estoy escuchando en mi teléfono, en mi iPod o lo que sea. Básicamente así funciona este proceso de filtrado. ¿Por qué? Porque los datos industriales en bruto están contaminados. Este filtro de Kalman limpia la varianza de ruido dinámico, permitiendo sincronización perfecta entre la realidad física y el gemelo virtual. Entonces, si lo vemos aquí, como vemos, vemos la lectura que es caótica, entonces el filtro lo que hace es normalizar. O sea, la lectura cruda del sensor, ¿verdad? El modelo calcula que espera ver, lo compara contra la lectura caótica del sensor y hace una corrección. A eso es lo que se le llama el filtro. O sea, el filtro nunca confía ciegamente en un solo dato, combina memoria y evidencia para eliminar alarmas falsas. Entonces, bueno, una vez que los datos están filtrados, pasan a una tercera capa, que es la capa del cerebro del gemelo digital, que es la capa de guía multimodelo. Es decir, a esto es el motor cognitivo y es el ensamble o orquestación de las inteligencias artificiales para poder entonces realizar este control prescriptivo del activo. Y finalmente está la capa 4, que es la capa de interfaz del usuario, que básicamente es como que es la ventana del software donde yo veo lo que está haciendo el modelo y me puedo comunicar con él a través de guía generativa del modelo de lenguaje largo. La visualización interactiva y colaboración del humano con la máquina. Entonces estamos claros con estas 4 capas, ¿no? Tenemos una capa de sensores, una capa de gestión de datos, del cual los datos tienen que pasar primero por un filtro de Kalman, después entran a la capa o el cerebro del gemelo, que es la capa de guía multimodelo, y finalmente es que el usuario a través de la interfase puede visualizar lo que está pasando en el activo. Vamos bien hasta ahorita, ¿se entiende? Yo sé que son términos un poquito complicados, pero vamos a ver si lo podemos suavizar. Vamos a pasarle un filtro de calma a todos estos términos para ver si al final podemos entenderlo perfectamente. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos bien. Esta capa ya la vimos, ¿no? La capa de los sensores, se los expliqué con el motor. Y bueno, después hay una cosa importante con la velocidad en que los datos deben ser analizados. Hay un concepto que es fundamental que se llama la latencia. Es decir, es el tiempo de respuesta en que los datos llegan al cerebro para ser analizados y que el mismo tome una decisión. Entonces, cuando el tiempo de latencia es importante, es decir, que el análisis de datos tiene que ser prácticamente en microsegundos, hablamos de un concepto que se llama la IA en el borde o la Edge AI. ¿Qué es lo que hacemos? El mismo controlador del activo tiene incrustado el modelo de inteligencia artificial que va a analizar los datos para hacer las correcciones en milisegundos
y evite desastre. Por lo menos, imagínense que estoy maquinando una pieza de titanio y el gemelo digital encuentra que hay vibraciones en la herramienta que está fresando. Automáticamente yo no puedo esperar que los datos, se fue la luz, no que estaba conectado, no puedo esperar que los datos vayan a la nube en un servidor que está en el otro continente, ¿verdad? Y vuelvan al modelo. Ya en ese momento ya la pieza está completamente destruida. O en un avión que está a 30.000 pies, no puedo esperar que los datos vayan a un servidor, quién sabe dónde, y vuelvan, ¿sí? Entonces, cuando la latencia es importante, hablamos de que puedo entonces incrustar el modelo en el borde, es decir, en el microcontrolador. Entonces esto se usa para procesamiento in situ en microcontroladores que necesitan cero latencia y es esencial para ajustes cinemáticos y seguridad crítica. Es decir, yo ajusto la cinemática del activo prácticamente en el instante. Cuando en general la latencia no es tan importante, yo puedo darme el lujo de usar cloud computing, es decir, delego a servidores remotos para realizar análisis históricos pesados y modelado a largo plazo del proceso. ¿Sí? Importante todo este concepto de lo que se llama la IA en el borde. Ok, cuando entramos a la capa de IA multimodelo, básicamente lo que se busca con esto es que lejos de depender de un único modelo de caja negra, es decir, que no sabemos qué hace, el gemelo digital orquesta un ensamble de inteligencias artificiales especializadas. ¿Cuáles son los beneficios? Trasciende la monitorización inerte, habilita la simulación generativa y permite un control prescriptivo seguro mediante estricta gobernanza algorítmica. Entonces podemos tener diferentes tipos de modelos. Modelos de lenguaje grande o LLM, que es lo que usamos comúnmente cuando le preguntamos a ChatGPT y a Gemini, pero básicamente este modelo se usa para la interfaz con el usuario. Tenemos entonces modelos de vectores de soporte, CVM, aprendizaje por refuerzo, redes bayesianas, redes neuronales convolucionales, etc. O sea, dependiendo del problema, entonces el gemelo prioriza cuál es el modelo de inteligencia artificial que va a utilizar. ¿Sí? Estamos bien hasta ahorita, ¿no? Sí se entiende. Bueno, seguimos. Entonces, vamos también a ver algunas taxonomías cognitivas de los modelos de inteligencia artificial. Entonces, tenemos la IA predictiva, que básicamente trabaja con modelos de regresión lineal, polinómica y logística. Básicamente lo que ella hace es ingerir datos históricos y telemetría para pronosticar estados futuros. Básicamente es la que relaciona dos variables, tres o cuatro variables. ¿Cuál es su impacto en el mantenimiento? Bueno, anticipa anomalías físicas, por lo menos porosidad, soldadura, desalineación, antes del fallo terminal de manera no intrusiva. Tenemos la IA generativa, que la usamos mucho con Google, cuando hacemos las imagencitas esas de la nueva banana, que hacemos los memes y todas esas cosas. Pero en este caso la usamos para sintetizar datos realistas y reconstruir geometrías 3D complejas. Básicamente, ella va a rellenar esos espacios que generalmente realiza, tomamos una foto, tenemos una geometría que falta completar, la idea generativa lo que hace es llenar esos vacíos. Eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos el 3D Gaussian Splatting. ¿Y cuál es su impacto? Bueno, resuelve la escasez de datos probando el sistema contra cisnes negros, que son eventos fuera de distribución, sin disrupciones físicas. Tenemos la IA explicable, que también es otro tipo de inteligencia artificial que otorga absoluta transparencia algorítmica y revela explícitamente qué variables detonaron un paro de una línea fundamentando la confianza humana. Por ejemplo, ya no esperamos que el sensor X con alguna probabilidad se dañe, que básicamente son lo que dan los modelos de caja negra. A los ingenieros les choca eso, que les diga, bueno, va a fallar la bomba número 3 en un 99%. No, la IA explicable te dice, he detectado el sensor acústico número 14, ha detectado una falla de cavitación en la bomba número 3 que va a hacer que esa línea se pare en aproximadamente 14 horas. O sea, imagínense lo exacto, porque la IA se explica a sí misma. Y tenemos otro tipo de inteligencia artificial que es la IA sensible de contexto o la CAI, que básicamente lo que hace es calibrar el modelo analítico ante variaciones ambientales o de desgaste. Es decir,
el modelo se va adaptando desde la hora cero de funcionamiento hasta la hora X en que está actualmente el activo, pero adaptándose a su desgaste natural, a su degradación y a todo el comportamiento durante todo su ciclo de vida. Por eso es que se llama IA sensible de contexto. Se adapta a las condiciones ambientales y de degradación que tiene el activo, dependiendo si el activo está en un ambiente salino, si está en un ambiente muy frío, muy caliente, etc. Básicamente, esta IA evita la deriva estadística durante décadas de operación. Y entonces me da un estatus más real de la situación actual del activo. Y tenemos la IA agéntica o IA de lazo cerrado, que básicamente es la que toma control de un proceso e implementa decisiones de control dinámico para manufactura lights out, que este es un concepto que vamos a ver más tarde. ¿Ok? Entonces, esta IA interpretable, que también tiene que ver con la IA explicable, ¿no? Básicamente utiliza diferentes modelos como árboles de decisión, ¿verdad? Que infieren el nivel de degradación, demuestran causalidad explícita, o sea, básicamente a través de la capa del usuario me explican o le explican al usuario humano qué es lo que está pasando con el activo. Entonces, básicamente los beneficios que al identificar nodos vitales permite eliminar traductores redundantes ahorrando ancho de banda y capital. Ok. Tenemos entonces que su impacto medible es identificar nodos vitales para eliminar traductores redundantes. Es decir, como ya la IA tiene contexto, y ahí ahorita vamos a ver otra inteligencia importante que es la IA informada por la física. Básicamente reduce la cantidad de sensores para no redundar. O sea, podemos entonces reconfigurar el activo o rediseñar para que sea más óptimo. Ok. ¿Qué es el aprendizaje automático informado por la física? Este es otro tipo de propiedad que tienen los modelos. Básicamente, que yo puedo introducir al modelo las ecuaciones propias de la física que gobiernan gravitación, termodinámica, energía, movimiento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las guías de caja negra hacen predicciones, sí es cierto, pero estas predicciones pueden estar en muchas ocasiones fuera de distribución. Una temperatura que excede un valor X, pero le ponemos esta barrera, que es la guía informada por la física, es decir, le embebimos ecuaciones de termodinámica, de energía, de esfuerzo, y entonces ese valor fuera de distribución lo va a agarrar este modelo y va a decir, epa, no, según el fundamento termodinámico X, esa temperatura que este modelo de caja negra predijo como fuera de distribución no está correcta porque matemáticamente o físicamente es posible que el modelo llegue a esa temperatura con ciertas características de operación. Básicamente es súper importante porque en vez de penalizaciones de conservación de más energía directamente en la función de pérdida para garantizar entonces las predicciones físicamente viables. Lo que estábamos explicando, por lo menos. Una red neuronal de caja negra solo aprende de la estadística. Ante una fuga de combustible, situación nunca antes vista, intenta adivinar a ciegas lo que se llama alucinación algorítmica. Entonces, por lo menos puede decirme que 360 grados centígrados de sobretemperatura es un error irreal. Entonces, ¿qué hace la IA informada por la física? Hace las correcciones correspondientes de acuerdo a las ecuaciones físicas y da una predicción contenida dentro de los límites estrictos del mundo físico. Es decir, esta IA conoce las reglas del juego físico y evita que la misma invente resultados antes de lo desconocido. ¿Okay? ¿Estamos bien por aquí? Espero que estén entendiendo, porque estoy tratando de hacerlo súper digerible, ¿no? Ok, entonces tenemos la IA. Vamos a preguntarle a ver cómo vamos. Escríbanos en el chat allí cómo vamos. ¿Se está comprendiendo? ¿Cómo vamos? ¿Se está entendiendo? Hay muchos términos raros. Sí hay muchos términos raros, pero estamos tratando raros hay, pues, pero sí, creo que se están comprendiendo. Se están comprendiendo. Sí, sí, por aquí te dicen que sí, se entiende. Ok, genial. Eso es lo importante. Le estamos pasando un filtro de Kalman al cuadrado para que podamos entender. Entonces, la IA adaptativa, ¿verdad?
básicamente, como decimos, se adapta al contexto del activo y a través de un enfoque generativo, la IA humilde que la vamos a ver ahorita y adaptativo permiten entonces básicamente que esta capa de orquestación, que es la más importante del gemelo digital, porque es la que gobierna, o sea, es la que recibe los datos, los analiza, los predice, los extrapola y le comunica pues al usuario cuáles son las posibles fallas o cómo se está degradando el activo como tal. Ok. Y entramos, ustedes dirán, bueno, pero un gemelo digital, pero ¿cómo hago la representación de ese modelo? Bueno, aquí usamos algo importantísimo que es la metrología reconstructiva inmersiva a través de la IA generativa, que ya hablamos de ella, y el 3D Gaussian Splatting. Básicamente lo que hacemos, ¿verdad? Los modelos de fotogrametría actuales utilizan, bueno, cámaras súper complejas, una iluminación perfecta, grandes computadoras para analizar datos. Básicamente el 3D Gaussian Splatting lo que hace es que con un simple teléfono o un boroscopio tomas un video burdo, de poca resolución del activo completo. Y entonces, ¿qué es lo que hace este modelo? A través de un algoritmo que se llama Structure for Motion, extrae las características geométricas de grabaciones de video asíncronas y grafica una nube de puntos gaussiana y hace una optimización no lineal y difusión esférica para hacer una nube de puntos como si fueran pincelados, fueran gotitas de pintura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Él va ajustando el ángulo con que se toma la foto, la opacidad, cómo le da la luz, cómo cambia las dimensiones del objeto en el píxel, dependiendo el píxel, el píxel cambia de la foto y entonces permite hacer una representación así como la que vemos en la pantalla, ¿verdad? Pero esto no se queda aquí. Él utiliza una métrica después que se llama, vamos a pasar esta primero, utiliza una métrica que se llama la métrica C2C o que es Cloud to Cloud. ¿Qué es lo que hace? Esa nube gaussiana que él construyó la va a comparar con el plano teórico CAD del activo. Entonces él hace una comparación con las medidas reales del plano en 3D y ajusta pues la malla gaussiana para obtener precisiones, como vemos aquí, de hasta no, con errores, perdón, de hasta 1,11% como máximo. O sea, imagínense la precisión que tenemos entonces de un simple video 2D. Hacemos una reconstrucción generativa y después la comparamos contra el plano CAD y entonces ya tengo la representación del activo, inclusive permitiendo determinar si hay micro deformaciones o grietas en el activo original. O sea, ya podemos ir viendo degradación y fallas utilizando este modelo algorítmico importantísimo que se llama 3D Gaussian Splatting. Entonces, bueno, finalmente, ya queda poquito, existe una IA importantísima que se llama la IA humilde o la Humble AI, que es, bueno, se habla de autoconciencia, pero es como cuando la IA no puede interpretar un fenómeno o un evento fuera de distribución, bien sea que ya no puede hacerlo por la IA, por la IA informada por la física, ni lo puede explicar con la IA explicable, y el agente de lazo cerrado se quedó corto, entonces este modelo hace lo que se denomina un aborto proactivo. Es decir, cuando identifica oscilaciones caóticas o eventos fuera de distribución, básicamente este modelo se desengancha. O sea, rechaza la potestad automática de control instintivamente y retorna el activo a unos parámetros deterministas de seguridad que ya están precalculados. Esto es lo que se llama una degradación segura del modo de la IA. Es decir, se desengancha y espera entonces a que el humano, the human on the loop, haga la intervención, haga la reparación y se quede en modo stand-by aprendiendo lo que el humano está haciendo para reparar la falla. Y entonces llama al experto humano y se reentrena el modelo asincrónicamente, ¿sí? Entonces se llama IA humilde porque se cree que entonces la IA dice, bueno, no puedo, me doy cuenta que no puedo entrompar, diría en Venezuela, no puedo activar mi modelo para resolver este problema, entonces degrado el sistema a un modo seguro y espero que venga el humano a la mañana siguiente a ver qué pasó y a que arreglemos el problema.
esto es importante porque imagínense que tenemos una fábrica autónoma que tenemos que hacer una producción de 2 millones de parches. Que la IA, no importando el evento de que hubo una sobretemperatura o un terremoto o un desbalance, y entonces saca la producción así con fallas. Entonces, esto es importante. O sea, la IA entonces se autodegrada, hace un aborto proactivo y entonces espera que el humano haga la intervención y en el proceso aprende. ¿Sí? Entonces, la humildad algorítmica es el blindaje ético frente al caos estocástico. Y bueno, tenemos unos ejemplos importantísimos de clase mundial, como en la parte del sector nuclear y energético. GE Vernova ha integrado gemelos digitales y IA humilde en reactores nucleares, imagínense, en los reactores WRX-300, reduciendo 80% los costos de mantenimiento y ahorrando aproximadamente 1.600 millones de dólares. Un capital salvaguardado globalmente, interceptando fallas prematuras usando modelos de inteligencia artificial. Tenemos el modelo de Siemens en la época del COVID, que utilizaron utilizaron el modelo X-Accelerator y Mid-Sphere a través de analíticas en el borde. ¿Qué hicieron? Como había el tema de que había muchos pacientes y había escasez de respiradores, ¿verdad? No podíamos conectar dos pacientes con COVID al mismo respirador para hacer pruebas. Entonces ellos crearon un gemelo digital de pulmones y evaluaron alteraciones de fluidos asimétricos, carga brutal de requerimientos de dos pacientes al mismo tiempo, y pudieron entonces optimizar un respirador para que fuera utilizado por dos pacientes al mismo tiempo, y esto lo hicieron a través de un gemelo digital, sin riesgo humano. Entonces, básicamente nuestro horizonte es lo que denominamos los lights out, organismos electromecánicos autoconscientes, fábricas a oscuras, trabajando sola con modelos de inteligencia artificial, agentes que trabajan en lazos cerrados, y cuando consiguen un problema que está fuera de distribución, entra la IA humilde y degrada o hace un aborto progresivo, degrada el modelo hasta que venga el humano a arreglarla. Tenemos IA informadas por la física que permiten entonces conocer pues las funciones físicas del fenómeno y por supuesto ayudando pues a que la predicción sea más compleja. Tenemos IA generativa que me permite reconstruir modelos 3D en forma prácticamente automática y a bajo costo. Tenemos IAs agénticas, tenemos IAs explicables que se comunican con nosotros y nos dicen qué es lo que está pasando. Entonces la apoteosis de la industria 5.0 es el control prescriptivo total. Fábricas cognitivas capacitadas para diagnosticar y reprogramar su propia cinemática, enlazo cerrado continuo a través de un agente. Entonces tenemos aquí la fusión de la IA en el borde y la IA humilde, y la IA generativa redefine la resiliencia, clausurando definitivamente la era de la manufactura reactiva. Pero esto no termina aquí, porque ahí hemos hablado del modelo, pero queremos ver un modelo seguramente, ¿verdad? Queremos ver un gemelo digital, por lo menos, ¿qué es? ¿Cómo se toca, verdad? Bueno, ya yo les enseñé más o menos primero los sensores, ¿verdad? Vamos a suponer que este es un gemelo digital de este motor a reacción. Vemos la primera capa, ¿no? Que son la capa de sensores que están conectados. ¿Cómo se llama el entorno donde se conectan los datos? ¿Cuál es el nombre que dijimos hace rato? Vamos a ver quién me lo escribe por ahí. Los datos todos convergen en un entorno de... Ay, no creo que hayamos arado en el mar. ¿Sí me escucho? Estoy hablando solo. Sí, sí, sí se escucha. Entorno de datos común, que es donde converge los datos de todos los sensores. Entonces, bueno, esos datos, ese entorno de datos común lo podemos ver representado, ¿verdad?, en este dataset que tiene los datos de telemetría del motor, la flota, y aquí tenemos las horas de vuelo, los ciclos, las horas del motor acumuladas, todos los valores, ¿verdad? Mira, número de ciclo, valor de N1, valor de N2, ¿verdad? Estas son las revoluciones, valor de la temperatura de los gases de escape,
el margen de la temperatura, las vibraciones de N1, las vibraciones de N2, la temperatura del aceite, la presión, la cantidad de aceite, el caudal, presión de combustible, temperatura. Bueno, este dataset puede ser tan largo como las horas de operación que le meta el motor en un vuelo. Entonces, imagínense, bueno, te puede tener 10.000, 20.000, 50.000 registros y ahí es donde vemos lo que es el Big Data. ¿Sí? Entonces, todos esos datos convergen en, esta es la capa, bueno, ya pasaron por vamos a suponer, estos datos tienen que pasar primero por el filtro de Kalman, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una simulación del filtro de Kalman, aquí tenemos el N1, que es la RPM del fan. Entonces, mira, él en todo momento, ¿ves? La línea azul es la corrección y la línea gris básicamente las derivaciones. Y aquí tenemos ver cuál es el porcentaje de ruido removido que está haciendo para cada uno de los sensores. Para N1, para N2, para la temperatura de los gases de escape, para las vibraciones, para la temperatura de aceite, ¿ves? En grados centígrados, la presión en PSI, el flujo de combustible, que es el caudal, el voltaje y la presión de sangrado. O sea, el filtro de Kalman me normaliza, como dijimos, todos los datos y permiten entonces que entren finalmente a la capa de los agentes, que es la capa multimodelo. Una vez que entra a la capa, bueno, automáticamente yo tengo, después que son analizados, tengo mi interfase de usuario. Entonces, aquí tengo la aeronave, en este caso a la que pertenece, que es un Airbus. Aquí tenemos el motor, que es un CFM56. Están varias características del activo. Y aquí tenemos una versión ejecutiva. Puedo calcular mantenibilidad, tiempo medio de reparaciones, tiempo medio entre fallas, tiempo medio de reparaciones. Esta es la disponibilidad logística promedio, disponibilidad operacional. Y me interesa mucho esta capa donde están los sensores. Entonces, automáticamente el gemelo me va dando los valores en tiempo real, ¿verdad? Inclusive que el motor esté en vuelo, porque son transmitidos a través de la red de la aeronave y a tierra. Entonces, yo voy viendo, monitorizando los parámetros. Velocidad, está dentro de los parámetros, velocidad turbina, velocidad de alta. Entonces, yo puedo ver con el gemelo cómo se comporta el activo. O sea, el activo me dice a mí cómo se está sintiendo, que si tiene frío, si tiene frío, si tiene calor, si está bien, si está mal. Entonces yo, en función a todos estos datos, el mismo modelo se autodiagnostica y se cura el mismo. Él me va a decir después a mí cuáles son las tareas de mantenimiento que tengo que realizar para que esta turbina, por ejemplo, no vaya a fallar a las 500 horas que tiene que reemplazarse, sino que puede fallar un poco más. Entonces yo puedo optimizar los componentes, puedo alargar la vida útil y de verdad puedo optimizar el mantenimiento. Bueno, chicos, esto es lo que les traía para hoy. Creo que estamos súper en el tiempo. Déjame poner la primera lámina. Y bueno, espero que les haya gustado. Estoy, bueno, abierto para las preguntas. Vamos a poner la primera lámina aquí. A ver, bueno, por allí si hay alguna pregunta, gracias, José, excelente. Por aquí hay mucha tela que cortar, chicos. Bueno, sí. Posteriormente vamos a estar haciendo toda una formación ya completa con José para llevar esto realmente a profundidad. Por acá nos dice, ¿qué sectores empresariales están usando esta tecnología? ¿Qué país va a la vanguardia usando esta tecnología? Ok, bueno, en el caso bueno, americano, China, Estados Unidos, Europa, ya están usando el melodista desde hace tiempo. En el caso venezolano, actualmente lo estamos usando en lo que tiene que ver con lo que son edificaciones inteligentes, edificios, que me permiten que en los diferentes espacios puedo medir calidad de aire, temperatura, capacidad calorífica, puedo detectar, inclusive medir la huella de carbono y hacer proyecciones. En hospitales se usa mucho para lo que son los quirófanos, ¿verdad? Para determinar las características, como el gemelo digital del quirófano, donde puedo ver la pureza del aire, la humedad, la temperatura y cuestiones importantísimas que no pueden fallar en una operación, sobre todo una operación que dura tanto. En la parte de aviación,
a nivel mundial, en Europa, Singapur, están usando muchos gemelos digitales, porque básicamente yo creo que no creo, pues te puedo asegurar que la aviación comercial es una de las principales llamadas a que esta tecnología se masifique, ya se está masificando porque las aeronaves son activos que tienen un 99,9% de confiabilidad. En sistemas tri, cuadri redundantes que son importantísimos. Astrid, cristalografía, estás hablando de que de análisis metalográfico. En la industria de manufactura también se usa mucho para el tema de la fabricación, la manufactura aditiva, ya que los modelos de guía permiten crear superficies atípicas, pero que asemejan aspectos de la naturaleza que son altamente más resistentes, con menos peso y con formas que no son convencionales y que generalmente tienen que hacerse con impresoras 3D y manufactura de. Ok, para la resolución de estructura de materiales compuestos, bueno, más o menos lo que te acabo de decir ahorita. El uso de la IA para el diseño estructural y el uso de nuevos materiales tiene mucho que ver con la modelización a través del uso de medios digitales y de la manufactura aditiva a través de impresoras 3D que ya pueden imprimir. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo algo? Más o menos, no sé si va por ahí tu respuesta, Astrid, pero sí se están utilizando en lo que son nuevos materiales, nuevas tecnologías, análisis de resistencia estructural y por supuesto, estos nuevos biomateriales prácticamente tienen sensores por sí mismos para determinar entonces fallas o etiquetas. Ok, la capa de filtro de herramientas establecidas se debe programar. El filtro de Kalman ya es un modelo matemático que permite la reducción del ruido de la variable. Básicamente le analiza el parámetro de salida del sensor con respecto a el parámetro nominal que debe tener en el activo y entonces el filtro lo que hace es calcular, reducir pues la señal que viene ya distorsionada a la verdadera señal que debe gastar el modelo. Y bueno, Astrid, más o menos en la parte, como te dije, en la parte de diseño de nuevos materiales y, y manufactura, se usan gemelos digitales para hacer nuevas cálculos de esfuerzo, utilizando modelos combinados con elementos finitos, volúmenes finitos, inclusive materiales que van a tener entonces diferentes tipos de sensores dentro de sus capas para hacer predicciones de su comportamiento mecánico y elástico. En el área de metrología y calibración, donde la presión es tan rigurosa con la presión del humano, ¿qué impacto puede llegar a tener la inteligencia artificial? Bueno, precisamente, básicamente cuando hablamos de metrología y calibración, el gemelo digital podría pues tener la ventaja de dar esos parámetros exactos y como lo vimos con la guía adaptativa, predecir la degradación de un sensor en función de, por supuesto, la degradación de sus propiedades y verificar entonces las tolerancias y las lecturas que vaya dando a lo largo de su vida útil se vayan adaptando a su degradación hasta que el delta no sea permisible y sea necesario cambiar el sensor o el parámetro o el instrumento de calibración o medición en esta parte. Básicamente por ahí va Isabel. Y bueno, algo más por ahí. Bueno, no veo más preguntas por acá. Bueno, lo cierto es que ya sabemos que esto vino para quedarse y que cada vez está evolucionando más. De hecho, eso sí es lo importante. La evolución es continua y bueno, hay que poder aprovechar lo que sea positivo, ¿no? Bueno, gracias, Claro. José. Excelente, excelente presentación. No, Quedamos allí con no, ganas de seguir profundizando en gemelos digitales gracias y a ti, de ¿no? cómo Y a esto ustedes. de lo que es pues en la industria 5.0. Bueno, a todos gracias por su participación y bueno, sí, por el canal de YouTube se les estará compartiendo la presentación. Bueno, por allí estén atentos que vamos a seguir teniendo presentaciones. Por allí me dijeron, no, que con el uso de la IA, sí, pronto se viene también el webinar de IA en materia de inocuidad alimentaria. Así que bueno, estén atentos, únanse a la comunidad CAIME, los que no pertenecen a la comunidad.
Y nada, pues allí atentos a nuestras próximas publicaciones. Gracias, José. Un abrazo a No todos. vale. Feliz noche. Gracias Bueno, gracias a ustedes. Dios me lo bendiga y feliz noche. Un no abrazo. sé si quieren abrir la camarita por allí para que nos tomemos la foto del webinar. Ah, A verdad, la ver, deja de foto. compartir, José, para que podamos Voy, salir voy. todos. Aquí voy ya. Creo que ya Ajá, estoy vayan prendiendo listo. sus camaritas Ah, por sí. allí. A ver, Carla de primerita, ya ahí Ya, está. ¿cómo le doy? ¿Cómo le Astrid. doy? No, Cancelar. y tú Creo que ya le hice. también. Yo la tomo, pero ya después que todos vayan prendiendo su camarita. Ok, Ajá. ya dejé de compartir, Katia. creo, sí. A ver, ¿quién más? ¿Dónde está Denexi por allí? Denexi. Ajá, ahí está Patricia. Bien, Venancio. Gracias, Aaron. Nos vemos ahorita. ¿Quién más por allí? A ver. Ajá, ajá, no sé. Por ahí, A la tan cuenta de tres, nervioso, ¿no? vamos. Vamos a Uno, la dos. cuenta de tres. Uno, dos y tres. Listo. Listo. Bueno, muy bien, chicos. Bueno, feliz noche para todos. Descansen, estamos en Vale, contacto. hasta luego. Gracias, Norque. Un abrazo. Saludos. Muchas gracias, buenas noches.